Hola a todos, esto es Mir64 y bienvenidos a esta serie de vídeos en la que nos disponemos a corregir el Mir Convocatoria 2019-2020. En este sexto vídeo vamos a ver de la pregunta 88 a la 107, así que empecemos. En esta pregunta nos piden el mecanismo de acción del antidepresivo bupropion, siendo la opción correcta la 2, pues el bupropion es un inhibidor selectivo de la recaptación neuronal de catecolaminas, en concreto de noradrenalina y dopamina. El bupropion, además de en la depresión, se puede usar en la deshabituación tabáquica. Os recuerdo que para la deshabituación tabáquica también se puede usar varenciclina, que es un agonista parcial de los receptores nicotínicos. El nombre comercial de la varenciclina es Champix, por si a alguien le suena. En la siguiente diapositiva os dejo una tabla con los distintos antidepresivos ordenados según su mecanismo de acción. La siguiente pregunta es sobre un tema clásico del MIR, como es la intoxicación por litio. En casos en los que la litemia supere los 2,5 miliequivalentes por litro, existan síntomas graves o el paciente tenga insuficiencia renal, el tratamiento indicado es la hemodiálisis, así que la opción correcta es la 3. Como podéis ver, esta pregunta está repetida casi palabra por palabra. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la falsa, así que vayamos opción por opción. En la opción 1 nos dicen que los fumadores suelen presentar niveles de antipsicóticos en plasma superiores a los no fumadores. Sin embargo, el tabaco es un inductor del metabolismo hepático. Por lo tanto, el tabaco hace que los antipsicóticos sean metabolizados más rápidamente. Así que el tabaco hace que la concentración de antipsicóticos disminuya. Por lo tanto, la opción falsa es la 1. La opción 2 es cierta. El litio puede fomentar los síntomas extrapiramidales de los antipsicóticos. En cuanto a las opciones 3 y 4 son ciertas, si tenemos en cuenta que la carbamazepina, al igual que el tabaco, es un inductor hepático y que los antidepresivos son inhibidores de los citocromos hepáticos. En la siguiente pregunta nos presentan un adolescente con escoliosis que hace 6 meses tenía una curva toracolumbar de 18 grados y que ahora es de 28 grados. Teniendo en cuenta la rápida progresión del ángulo de Cobb, ¿qué tratamiento será más adecuado? Pues en este caso lo lógico es colocar un corsé ortopédico corrector a esta paciente. Así que la opción correcta es la 3. Las opciones 1 y 2, ejercicios de natación o ejercicios posturales, solo nos los plantearíamos en escoliosis con ángulo de Cobb menor de 30 grados sin progresión significativa. En cuanto a la opción 4, la cirugía solo nos la plantearíamos si esta adolescente llegara a desarrollar una curva toracolumbar mayor de 45 grados a pesar del tratamiento con corsé. En la siguiente pregunta nos presentan una paciente con lesión nerviosa tras una cirugía ginecológica. Tiene debilidad de la flexión de la cadera y de la extensión de la rodilla, así como alteración de la sensibilidad en cara anterior del muslo. Entonces la pregunta es, ¿qué nervio se ha lesionado? Bien, para empezar, ¿por qué creéis que no es una lesión del fémoro cutáneo? Pues porque es un nervio exclusivamente sensitivo y no nos explicaría la debilidad muscular. En cuanto al ciático, ¿por qué lo podemos descartar? Pues porque las principales funciones de este nervio se desempeñan en la pierna, pero no en el muslo, que es donde tiene la debilidad y alteración de la sensibilidad este paciente. Por último, ¿qué opción marcamos entonces? ¿La 1, nervio femoral, o la 3, nervio obturador? Pues la opción correcta es la 1.
ya que el nervio obturador también se encarga de la aducción de la cadera, pero no de la extensión de la rodilla. Además, el nervio obturador recibe la sensibilidad de la cara medial del muslo, pero no de la cara anterior del muslo. Ya sé que esta era una pregunta difícil, y el estudio a fondo de los plexos lumbares y sacros no es rentable para el MIR, pero os dejo aquí estas tablas por si acaso alguien les quiere echar un ojo. También os dejo este dibujo. Por último, recordaros que la afectación motora y sensitiva es diferente en caso de que se lesionen las raíces del plexo lumbosacro, en vez de los nervios del mismo. Hasta ahora en el MIR solo habían preguntado las lesiones de las raíces nerviosas, que pueden estar causadas por hernias discales. En la siguiente pregunta nos presentan un hombre que acude a urgencias por haber presentado un síncope mientras corría. En la opción 1 nos dicen que es por tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, esta opción no parece cierta porque en el tromboembolismo lo normal sería que nos dieran factores de riesgo asociados con un estado protrombótico, como inmovilización, cáncer, contraceptivos orales, etc. Y que el paciente desarrolla un cuadro de disnea brusca con disminución de la saturación de oxígeno. La opción 4 nos dice disección de aorta. Sin embargo, en ese caso tendríamos un dolor severo del pecho irradiado a la espalda. En cuanto a la opción 2, ¿pensáis que podemos estar ante una miocardiopatía hipertrófica? Ojo, no nos debemos dejar engañar por el último enunciado que nos dice que este paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda. Hay un dato que nos deja claro que no estamos ante una miocardiopatía hipertrófica. ¿Cuál? Pues el hecho de que este paciente tiene un soplo que aumenta con Valsalva, ya que en la miocardiopatía hipertrófica, al igual que en el prolapso mitral, el soplo curiosamente disminuye de intensidad durante la maniobra de Valsalva. Así que solo nos queda la opción 3, la estenosis aórtica grave. Si nos fijamos en que este paciente tiene un soplo que borra el segundo ruido, nos daremos cuenta de que efectivamente estamos ante una estenosis aórtica. En la estenosis aórtica, el soplo también se irradia a carótidas, solo que en esta pregunta eso no nos lo mencionan. En esta diapositiva os dejo un esquema de qué soplos aumentan y cuáles disminuyen con el Valsalva. La siguiente es una pregunta de un tema que cae cada año en el MIR, que es el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. ¿Os acordáis cuáles eran los escalones terapéuticos? Primero, si el paciente es sintomático, damos un beta bloqueante y un YECA. Si el paciente sigue sintomático, añadimos espironolactona o eplerenona. Y si aún así sigue sintomático, ya nos plantearemos sustituir el YECA por sacubitril valsartán, etc. Aquí, concretamente, nos están preguntando cuál de los siguientes fármacos reducen la mortalidad, así que la correcta es la 1, betabloqueantes y YECAs. Dado que reducen la mortalidad, tiene sentido que se usen desde el primer escalón terapéutico de estos pacientes. No os dejéis confundir con los diuréticos, pues estos se pueden dar en cualquier momento del manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero no se ha demostrado que disminuyan la mortalidad. Aquí os dejo el algoritmo terapéutico de la insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer de la que nos dicen que ha tomado una serie de medicamentos y que sufre un síncope por el que le hacen un electro, donde se ve ritmo sinusal con QRS estrecho e intervalo QT corregido de 510 milisegundos. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: ¿por debajo de qué valores se considera que el intervalo QT es normal? Pues normalmente por debajo de 450 milisegundos aproximadamente. Así que esta mujer tiene un intervalo QT alargado. Si nos fijamos ahora en los fármacos que estaba tomando, nos daremos cuenta de que tanto la amiodarona como el levofloxacino, la metoclopramida o el haloperidol pueden alargar el QT.
Así que la opción correcta es la 1, taquicardia ventricular polimorfa, que es un ritmo cardíaco inestable propio del síndrome de QT largo. En cuanto al infarto de la opción 2, no parece probable porque no nos hablan de dolor opresivo en pecho ni de cambios en el electro compatibles como por ejemplo elevación de ST. En cuanto a la opción 3, el ictus cardioembólico, aunque es cierto que esta paciente tiene fibrilación auricular, no parece probable porque no nos mencionan los síntomas típicos como hemiplegia, disartria, pérdida de visión o del equilibrio. Y en cuanto a la opción 4, no pensaríamos en un bloqueo auriculoventricular porque no nos describen anormalidades del intervalo PR. Aquí os dejo una imagen que cayó en el MIR del año pasado y aquí os dejo una tabla sobre el síndrome de QT largo. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con pericarditis aguda y derrame pericárdico y nos preguntan cómo actuar. Entonces, por un lado, ¿cuál es el tratamiento de la pericarditis aguda? Pues AINES y colchicina, así que la opción 4 es correcta. Y por otro lado, ¿cuál es el manejo del derrame pericárdico? Pues hacer un ecocardiograma de urgencia para confirmar el diagnóstico y posteriormente realizar una pericardiocentesis. Así que las opciones 1 y 3 son correctas. En cuanto a la opción 2, que nos habla de la administración de diuréticos, ¿cuándo estarían indicados? Pues los diuréticos están indicados, por ejemplo, para eliminar los signos y síntomas de congestión, como por ejemplo en el edema pulmonar de la insuficiencia cardíaca izquierda. Sin embargo, en el derrame pericárdico, los diuréticos no están indicados, así que la opción que tenemos que marcar es la 2. Por último, aquí os dejo un electro de un taponamiento cardíaco que cayó en el año anterior, así como imágenes de ecocardiografía, de derrames pericárdicos y un electro de pericarditis aguda. En la siguiente pregunta nos piden los parámetros que aportan valor pronóstico en los pacientes con cirrosis. Es decir, nos están preguntando por la escala de Child-Pugh. Entonces, ¿cuáles son los 5 parámetros de la escala de Child? Pues son la bilirrubina, la albúmina, el tiempo de protrombina, o en su defecto el INR, la encefalopatía y la ascitis. Por lo tanto, el nivel de las transaminasas es el parámetro de los que nos presentan que aporta menos valor pronóstico en los pacientes con cirrosis. Así que la opción que tenemos que marcar es la 4. Aquí os dejo la escala de Child por si la queréis repasar y aquí os dejo el índice MELT que fue preguntado en la anterior convocatoria MIR. Los parámetros que se evalúan en el MELT son el INR, la creatinina y la bilirrubina. Aquellos pacientes que tengan una puntuación de 15 o más serán candidatos a trasplante hepático, priorizando en la lista aquellos con mayor puntuación. Aprovecho para recordar que los pacientes con insuficiencia hepática aguda son los que tienen prioridad absoluta, recibiendo el primer donante de hígado que aparezca. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con hipertransaminasemia y esteatosis hepática en la ecografía. Entonces nos piden que marquemos la afirmación correcta. En cuanto a la opción 1, es cierto que estamos en la fase inicial de una enfermedad por hígado graso no alcohólico, es decir, este paciente solo tiene esteatosis. Sin embargo, la opción 1 es falsa porque la esteatosis sí puede progresar a esteatohepatitis o incluso cirrosis con hepatocarcinoma. La opción 2 es fácil descartarla porque nos dan un estudio de autoinmunidad negativo. La opción 4 es falsa porque en el tratamiento de esta enfermedad lo que haremos será controlar los factores de riesgo como obesidad, dislipemia y diabetes, mediante cambios en el estilo de vida, estatinas o metformina, es decir, aquellos pacientes con diabetes que estén en tratamiento con metformina y que desarrollen enfermedad por hígado graso no alcohólico deben continuar dicho tratamiento. La opción correcta, por tanto, es la 3. Debemos realizar una elastografía para determinar la existencia de fibrosis.
Aquí os dejo unas tablas que creo que resumen muy bien la enfermedad por hígado graso no alcohólico. En la siguiente pregunta nos piden el antibiótico indicado en profilaxis de peritonitis bacteriana espontánea en pacientes cirróticos. La opción correcta es la 2, el norfloxacino. Ahora bien, os pregunto yo otra cosa. ¿Cuál es el tratamiento de los episodios de peritonitis bacteriana espontánea? Pues el tratamiento es cefalosporina de tercera generación durante 5 a 10 días, a la que se suele asociar albúmina intravenosa para prevenir insuficiencia renal. En las siguientes diapositivas os dejo los aspectos clave de la ascitis en pacientes cirróticos. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la falsa. En cuanto a la opción 1, ¿creéis que la espondilitis anquilosante es más frecuente en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa? Pues sí, esta opción es cierta. En cuanto a la opción 2, ¿creéis que la espondilitis anquilosante es dependiente de la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues no, es independiente. Así que la opción que tenemos que marcar es esta, la 2. Sabiendo que la espondilitis anquilosante es una entidad independiente de la enfermedad inflamatoria intestinal, tiene sentido lo que nos dice la opción 3. La espondilitis anquilosante no remite con glucocorticoides. Además, si os acordáis de reuma, la artritis reumatoide, que es un ejemplo de artropatía periférica, además del uso de FAMES como el metotrexato, sí se puede tratar con corticoides. En cambio, la espondilitis anquilosante, que es una artropatía axial, no se trata con corticoides, sino con AINES o sulfasalacina. En la siguiente tabla os dejo las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal. En la siguiente pregunta nos piden el tratamiento que elegiríamos para un prolactinoma, así que la opción correcta es la 2, agonistas dopaminérgicos. Ahora yo os pregunto, ¿qué agonistas dopaminérgicos se usan? Pues bien, normalmente se usa cabergolina o bromocriptina en el caso de las embarazadas. En cuanto a la cirugía transesfenoidal, ¿cuándo está indicada en prolactinoma? Tened cuidado porque solo está indicada en caso de resistencia a la terapia médica, ya estemos en un microprolactinoma o ante un macroprolactinoma. En la siguiente diapositiva os dejo lo que acabamos de hablar y en esta otra os dejo las indicaciones de tratamiento. La siguiente es una pregunta sobre un aspecto que no suele caer en el MIR, que es la hipoglucemia inducida por tumores no insulinomas. Así que es mejor no liarse mucho e ir a lo sencillo. Normalmente en un insulinoma, ¿qué se le va? Pues la insulina, la proinsulina y la proteína C. Entonces, en un tumor no insulinoma, ¿qué valores no se elevarán? Pues la insulina, la proinsulina y la proteína C. Así que la opción correcta es la 2. Sé que es fácil liarse con el resto de opciones, pero no creo que sea rentable comentarlas. En la siguiente pregunta nos piden la indicación del tratamiento de la urea. Entonces yo os pregunto, ¿en qué enfermedad con desequilibrio de la concentración de sodio podemos usar urea como tratamiento? En el SIADH. ¿Y en el SIADH cómo encontraremos el sodio y el volumen plasmático? Pues bien, el sodio está bajo y el volumen plasmático está normal o aumentado. Así que la opción correcta es la 1. Hiponatremia hipotónica en situación de eubolemia. La opción 3 hace referencia a la pseudohiponatremia o falsa hiponatremia que aparece en casos de hiperproteinemia y la opción 4 hace referencia a la pseudohiponatremia de situaciones como la hiperglucemia. En la siguiente diapositiva os dejo un resumen del SIADH y en esta otra os dejo su diagnóstico diferencial. En la siguiente pregunta nos piden que marquemos la verdadera sobre la diabetes insípida nefrogénica inducida por litio.
Al ver las opciones, ¿qué es lo primero en lo que os tenéis que fijar? Pues mirad, hay dos opciones muy parecidas. Tanto la 1 como la 2 nos mencionan la acuoporina 2. Así que, por técnica de examen, es muy probable que la opción cierta sea la 1 o la 2. En cuanto a la opción 1, nos dice que la diabetes insípida nefrogénica inducida por litio está causada por mutaciones de la acuoporina 2. Sin embargo, eso sería propio de las diabetes insípidas genéticas o hereditarias, pero no de las adquiridas, el cual es el caso de la diabetes insípida secundaria a la toma de litio. Así que la opción correcta es la 2, que nos dice que esta es debida a una reducción marcada de los niveles de acuoporina 2 en el túbulo colector. En la siguiente diapositiva os dejo un resumen de la diabetes insípida. Os recuerdo que hay dos tipos de diabetes insípida: la central, que está causada por una disminución en la secreción de ADH desde la hipófisis posterior, y la diabetes insípida nefrogénica, que está causada por una falta de acción de la ADH en el túbulo colector por la ausencia de canales de agua llamados acuoporina 2. Y esto es lo que ocurre con la toma de litio. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con una linfocitosis progresiva, que en citometría de flujo expresan antígenos CD5, CD19 y CD23. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Leucemia linfática crónica. Otra cosa en la que nos tenemos que fijar es que solo hay linfocitos maduros. Digo esto porque en la leucemia linfática crónica nunca hay blastos o formas inmaduras en la sangre, a diferencia de la leucemia mieloide crónica, en la que sí puede haber blastos o formas inmaduras de neutrófilos en sangre. A pesar de ser una neoplasia monoclonal de linfocitos B, se caracteriza por los marcadores CD5, CD19 o CD23, siendo el CD5 un marcador de linfocitos T. Otra curiosidad de la leucemia linfática crónica es que, a pesar de ser una neoplasia de linfocitos B, existe hipogamaglobulinemia. Pero volvamos a la pregunta. Aquí nos piden nuestro manejo terapéutico. Entonces, ¿qué opción marcamos? Pues bien, esta es otra de esas preguntas en la que no nos puede temblar el pulso. El paciente está asintomático y la linfocitosis progresiva no es muy significativa, así que la opción correcta es la 4. Nuevo control en 6 meses. Por favor, no olvidéis esto. El tratamiento en la leucemia linfática crónica no es curativo, así que solo está indicado en pacientes sintomáticos. En las siguientes diapositivas os dejo un resumen de la leucemia linfática crónica por si le queréis echar un ojo. En la siguiente pregunta nos presentan una mujer con anemia, leucopenia y trombocitopenia. Nos dicen que presenta una leucemia aguda con traslocación 15-17. Entonces, ¿a qué leucemia se asocia la traslocación 15-17? Pues a una leucemia mieloide aguda, concretamente la tipo M3. ¿Y cuál es el tratamiento de la leucemia mieloide aguda tipo M3? Pues el que nos propone la opción 2. Tratamiento con trióxido de arsénico, ATRA, es decir, ácido transretinoico, y terapia de soporte. La opción 3 nos comenta la aparición de una coagulación intravascular diseminada, que es una complicación de este tipo de leucemia aguda. Sin embargo, este paciente no tiene una CID. ¿Por qué no? Pues esto ya es más difícil de saber, pero ni el fibrinógeno ni el dímero D están elevados, así que la opción 3 es falsa. En cualquier caso, la heparina no se usa en la coagulación intravascular en fases agudas. En las siguientes diapositivas os dejo el tratamiento y la clasificación de las leucemias mieloides agudas. En la siguiente pregunta nos presentan un paciente con equimosis múltiples con trombocitopenia que se confirma en el frotis. Antes de nada, ¿por qué confirman la trombocitopenia en el frotis?
Pues para descartar una posible pseudotrombopenia, por ejemplo por el uso de ETA. Vale, entonces, empezando por la opción 3. ¿Por qué no es una trombocitopenia inducida por infección? Pues, por ejemplo, porque este paciente está afebril. En cuanto a las opciones 2 y 3, ¿qué datos nos harían falta para sospechar una púrpura trombótica trombocitopénica o una coagulación intravascular diseminada? Pues para empezar, dado que ambos cuadros son graves, en ellos encontraríamos una afectación del estado general del paciente, y en este paciente no nos comentan ningún síntoma aparte de la equimosis. En el caso de la PTT nos dirían que el paciente tiene síntomas neurológicos o fiebre y que en el frotis se observan esquistocitos. En el caso de la CIT nos dirían que el paciente tiene alteradas las pruebas de coagulación y un aumento de los productos de degradación de fibrina y el dímero D. Por todo lo comentado, la respuesta correcta es la 4. Lo más probable es que este paciente tenga una púrpura trombocitopénica autoinmune. En las siguientes diapositivas os dejo un resumen de las principales diátesis hemorrágicas. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado, suscríbete. Un saludo.